noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche vamos a hacer un programa muy especial para todos ustedes. Si hay algo que preocupa en Colombia es el tema de la pensión. Hay 22 millones de trabajadores actualmente afiliados al Sistema General de Pensiones, bien sea el fondo público o los fondos privados. Pero la pregunta del millón es, ¿qué porcentaje de esas personas al final va a poder recibir una pensión? Y sobre todo, una pensión digna. El gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que a finales de este año podría presentar una reforma pensional. ¿En qué consiste o en qué consistiría? ¿Qué se podría esperar de esta reforma? También muchos de ustedes nos han enviado preguntas a través del WhatsApp de Canal Capital. Hemos recogido varias de ellas y hoy con dos expertos, con el profesor Iván Darío Jaramillo de la Universidad del Rosario, del Observatorio Laboral, y con Jorge Llano, que es el vicepresidente técnico y económico de Asofondos, pues vamos a responder esas inquietudes. El asunto pensional, la reforma a las pensiones es un tema de la mayor importancia y por eso aquí en Canal Capital, de la mano de expertos, vamos a conversar esta noche sobre ese tema que nos interesa a todos. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Y usted lo dice bien, ¿cuántas personas se pensionarían en Colombia? De acuerdo con las estadísticas del Gobierno Nacional expresadas de manera pública por la ministra de Trabajo, Alicia Arango, tan solo 3 millones de personas tendrían en nuestro país la posibilidad de pensionarse y 20 millones de personas que trabajan en Colombia no tendrían derecho a una jubilación. En estos momentos, el Ministerio de Trabajo avanza en la realización de una serie de mesas técnicas precisamente para estructurar ese proyecto de ley que sabe lo último que ha dicho la ministra de Trabajo, Jessy, que se van a tomar su tiempo. Si lo tienen listo, si se ha socializado con distintos sectores, estarían dispuestos a presentarlo a finales de este año. Si no, podrían incluso hacerlo el próximo año. Lo importante es que todos los sectores tengan participación y el proyecto pueda avanzar porque realmente estamos hablando del futuro de millones de personas en nuestro país. Bueno, así es. Y para conversar de este tema, saludo al profesor Iván Daniel Jaramillo, profesor Jaramillo de la Universidad del Rosario, del Observatorio Laboral. Buenas noches, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Canal Capital. Buenas noches, Jessy, para ti, para Erika, para Jorge, para todos los amables televidentes. Doctor Jorge Llano, vicepresidente técnico y económico de Asofondos, gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para todos ustedes. Bueno, como cada vez que alguien pregunta por un tema pensional, Erika, pregunta público o privado, aclaramos que en este programa no buscamos dar ese tipo de recomendaciones. Cada historia de cada trabajador es particular y merece una asesoría. Aquí lo que vamos a hacer es dar un debate, una discusión general, con algunos casos particulares que pueden de alguna manera ellos ayudarnos en la orientación. Pero empecemos con los temas generales antes de entrar con las preguntas puntuales. Profesor Iván y doctor Llano, el gobierno ha dicho que posiblemente a finales de este año presentaría una reforma pensional y se está pensando que eso incluya la cotización de menos semanas de las que hoy se cotizan. Hoy se cotizan 1.300 semanas, sí. Se cotizarían 1.150 en el público. ¿Cómo ven ustedes este anuncio, lo que se está empezando a conocer de la eventual reforma pensional del gobierno Duque? Jorge. Bueno, el gobierno Duque ha hecho varios, afirmaciones con respecto a la reforma pensional. Primero es que es una reforma mucho más allá de solo las pensiones propiamente dicho, solo del tema de público-privado, sino es algo mucho más amplio que está también pensando en todos aquellos que no van a lograr la pensión efectivamente. Recordemos que la cobertura, como ustedes bien lo decían, es algo que muy preocupante porque cerca del 80% de los adultos mayores no está recibiendo una pensión propiamente dicha. Para dar unas cifras rápidas, del total de afiliados de la entidad pública, el 10%, solamente el 10% va a acceder a una pensión. De los fondos privados, el 25% va a acceder a una pensión. Estas cifras son cifras dramáticas y cuando el país está envejeciendo a unas tasas tan altas, implica que toca hacer una reforma que piense en la cobertura y que le dé algún tipo de seguridad en la vejez a la población. Antes de que siga avanzando, doctor Llano, ¿por qué estos niveles tan bajos de los colombianos para pensionarse tanto en el régimen de prima media como en el ahorro individual? El elemento más importante es la informalidad laboral. Hoy en día de los 22 millones de trabajadores, solamente el 35% está aportando a pensión. Eso quiere decir que el 65% de los trabajadores no hace sus aportes a pensión y pues evidentemente si yo no hago los aportes a pensión, mi probabilidad de conseguir y alcanzar una protección en la vejez va a ser mucho más baja. Ese es uno de los elementos que toca mirar, toca reformar también entonces el mercado laboral
porque eso está llevando a que la cobertura sea muy baja. Pero si creamos un sistema de protección integral para la vejez, podemos coger subsidios o recursos públicos y focalizarlos a la población que más lo necesita. Hoy en día, y ese es otro de los elementos que ha dicho el presidente Duque, están los subsidios muy mal focalizados. Se están yendo los subsidios a las personas de más altos ingresos que se pasan a la entidad pública porque tienen una pensión más alta, pero pues esos son subsidios que se les paga, y la idea es que no haya esos subsidios a las personas de más altos ingresos y se focalice a quienes más lo necesitan, que son la población, sobre todo la población que está en la pobreza, digamos, en la vejez. Por eso, profesor Jaramillo, se habla de que habría que integrar figuras como el subsidio de Colombia Mayor o el tema de los BEPS que maneja Colpensiones, precisamente a esa reestructuración de una cobertura más amplia, como explica el doctor Llano, para los adultos mayores en Colombia. Sí, yo creo que la invitación, y suscribo gran parte de lo que dice Jorge, es a dejar de hablar de reforma pensional y más bien a escribirnos al tema de protección a la vejez. Porque como lo explicaba Jessy, nosotros tenemos 23 millones de ocupados, pero 23 millones de ocupados no están afiliados al sistema, están afiliados 17 millones, pero esos 17 millones solo cotizan efectivamente 5 millones en los fondos privados y 2,5 millones en Colpensiones aproximadamente, porque afiliarse cualquiera se puede afiliar, pero que cotice efectivamente para lograr los requisitos son, la inmensa mayoría son el 35%. Entonces, por eso es tan importante reenfocar el tema, como pregunta Erika, empezar a pensar en la vejez como sujeto de protección, no solo porque lo diga yo, sino porque lo dice el DANE en el último censo, y es que una inversión de la pirámide demográfica, tenemos más personas adultas mayores en nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a reenfocar todo el tema al esfuerzo al sistema pensional o vamos a ir más allá para lograr una cobertura universal? Hay que pensar en esquemas como rentas básicas universales más allá de Colombia Mayor, repensar bien el tema BEPS, porque es cierto que ahí está creciendo la afiliación en BEPS, pero pago efectivo no ha crecido. Hay que pensar en modelos de sustitución de cotizaciones producto de la automatización del trabajo, es decir, ya no hay cajeros, ya los trabajos se van automatizando, se van destruyendo, transformando. Hay que empezar a pensar en cotizaciones que sustituyan esos procesos de automatización para lograr lo que en la academia se conoce como la cotización de los robots. Es decir, si un empresario sustituye a sus trabajadores por procesos de automatización o robotización, pues que pague una contribución que pueda soportar esa ausencia de cotizaciones. Eso hay que empezar a repensar el modelo laboral, como lo dice Jorge, a repensar cómo hacemos para que sean cada vez más trabajadores formales. Eso nos conviene a todos para que el sistema se fortalezca y pueda satisfacer las prestaciones que promete. ¿Y eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno? Es lo que estamos proponiendo, al menos nosotros desde la academia, y entiendo que también... Pues al menos en los mensajes iniciales que ha mandado el gobierno, sí ha estado muy en línea de un sistema de protección a la vejez, quitar subsidios, ha hablado también de la edad de pensión que no la va a modificar. Esos son, digamos, debates que se van a dar, pero sí está como en línea, al menos con el diagnóstico que hemos planteado todos, parece estar en línea. Es que todos coincidimos en el diagnóstico, en lo que diferimos es en las soluciones. Vamos con preguntas. Nos llegó este mensaje. Buenos días, mi nombre es Olga Lucía y tengo 56 años. Ojo al caso de Olga Lucía. Dice ella que ha trabajado más de 19 años y en los últimos 10 años ha estado cuidando a sus padres, que son adultos mayores de 85 años, y en este tiempo, dice ella, no he cotizado. La pregunta que ella formula, Erika, para Opina Bogotá es, ¿tendría derecho a pensión o me harán devolución de todos los años cotizados? Es muy probable, por las cifras que muestra Olga Lucía en su caso, que no vaya a lograr la pensión. 19 años no es suficiente para lograr la pensión. Toca mirar el caso de todas maneras particular, que se acerque a la administradora donde está cotizando. Obviamente ellos mirarán más con detalle la historia laboral. Pareciera que le van a hacer la devolución de saldos, y si le van a hacer la devolución de saldos, pues ojalá esté en un fondo privado. Otra pregunta. ¿Por qué? Porque mejor un fondo privado que Colpensiones. Hay un tema importante, y es, hemos dicho que el 80% no se va a pensionar lastimosamente por las dinámicas laborales. El promedio, cuando no se pensionan, se le hace siempre una devolución de saldos, pero en promedio la devolución de saldos de la entidad pública fue 5 millones de pesos en el 2018, versus 35 millones que se le devuelve en promedio en un fondo de pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un fondo de pensiones los aportes que realiza la persona se invierten, y esas inversiones generan una rentabilidad, que es una rentabilidad de más del 8% real históricas. Entonces, si tú inviertes esta plata, genera unos rendimientos, y al final no te pensionas, te devuelven toda tu plata con tus rendimientos. Colpensiones o la entidad pública no hace esas inversiones, entonces le devuelven únicamente sus aportes ajustados a inflación.
diferencia de 5 millones en promedio versus 35 millones, y esto ya es para el 80% de la población que no se va a pensionar por las dinámicas laborales. ¿Y cómo lo analiza el doctor Jaramillo, este tipo de situaciones que son muy recurrentes? Muchos colombianos, porque empiezan a cotizar ya a edades muy elevadas o porque empezaron jóvenes pero pasaron grandes periodos sin hacerlo, no logran cotizar las semanas requeridas a pesar de que ya tienen la edad de jubilación y solo encuentran en esta figura la devolución del dinero, la forma de tener algún tipo de soporte en la vejez. Eso es a lo que no aspiramos, por supuesto. Nosotros queremos que la gente se pensione, no que no se pensione y que se le vuelva la plata y que sea mayor en un fondo. Bueno, queremos es que la gente logre un ingreso vital en la vejez, que es lo que promete la Constitución. Pero esa pregunta abre un debate además paralelo muy interesante, y es el tema de economía del cuidado y la falta de reconocimiento en este país de que eso es trabajo. Si yo pongo un ejemplo para que los televidentes lo entiendan muy claro y sea fácil de entender, hay un jugador de fútbol que lo vendieron a Italia y a la hija le diagnosticaron una leucemia, y él 2 años, dijo yo, para un deportista eso es terrible. No trabajó y como era un club italiano y tal, le pagaron esos 2 años en Colombia, los hubiera perdido de cotización. Pero ¿acaso es que estar en los temas de economía del cuidado no es trabajo? ¿Acaso no se debería reconocer como tal? ¿No debería tener un reconocimiento del Estado? Todos esos debates son los que nosotros estamos proponiendo como academia, que debería empezar a repensarse, sobre todo cuando tenemos una pirámide demográfica que tiende hacia la vejez, ahora se está focalizando allí. ¿Qué va a pasar con ese cuidado que hoy en día en países como Canadá ya se reconoce? Entonces hay que empezar a migrar allí. ¿Y ahí quién cotizaría? ¿La persona de manera independiente trataría de cotizar algo y que se reconozca que eso es trabajo? Claro, que no solo el trabajo y el Estado le trataría de dar algún tipo de apoyo o subsidio. De lograr equiparar y que esta semana se reconocieran algunos de los sistemas. Sí, más que ella propiamente cotice porque no tiene ingresos, propiamente dicho, es como que el gobierno le dé un subsidio al aporte por ese tipo de semanas. Ese tipo de trabajo. Bueno, vamos con otra pregunta, Erika. Nos escribió una persona que dice: mi esposa aportó por 20 años, pero no cumple con las semanas. Tiene 54 años. ¿Qué debe hacer para que le devuelvan los aportes con Colpensiones? Bueno, igual sería el caso contrario. Sí. Lastimosamente están con pensiones. 54 años quiere decir que todavía no ha cumplido la edad de pensión. Exacto. Y aportó por 20 años, pero dice que no va a cumplir las semanas. Que mujeres no de las va a cumplir. 57. Es una mujer. Exactamente. La edad, 57 mujeres, hombres 62. Acá tiene 20 años de cotizaciones y los años mínimos para recibir una pensión son 26 años. Uno ahí puede tener 2 elementos. En cualquiera de los casos le toca esperar a los 57 años. No puede pedir la devolución antes. Pero si por algún motivo puede llegar a tener ingresos adicionales, ya sea el esposo, y logra cotizar esos 6 años que le faltan, pues sería el caso ideal, que lo logre cotizar como independiente para que alcance los 26 años mínimos, porque si no, vuelve y juega, le van a devolver muy poca plata, porque esa plata no se invirtió ni se generó rendimientos. A propósito de eso, aprovecho para que el profesor Jaramillo nos ayude con esta pregunta. Dice: buen día, tengo 30 años, 250 semanas cotizadas, pero ahora estoy desempleada, es una mujer, y con una enfermedad que me es imposible trabajar. ¿Tengo alguna posibilidad de pensión? Y mire lo que ella pregunta, Erika: he oído hablar de unificación de semanas entre parejas. Hay una figura que es la pensión familiar. Lo que pasa es que, de lo que entiendo de la pregunta de la señora, es si ella tiene una fecha de estructuración de una invalidez posterior derivada de la enfermedad, van a mirar si tiene derecho a pensión de invalidez. Es que yo responderé la pregunta de la señora más en función de invalidez que de vejez. Entonces, van a mirar si en los 3 años anteriores a la estructuración, dentro de esas 250 que tenía, hay 50, o sea, hay un año en esos 3 años anteriores, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Pero yo con una enfermedad diagnosticada, si es progresiva y crónica, yo preferiría que aportara no tanto en clave vejez, sino en clave invalidez para estar cubierta cuando se estructure la invalidez. Es decir, en qué momento ella pierde la posibilidad de trabajar y acceder al sistema laboral. Eso lo determina un médico y desde ese momento se toman los 3 años anteriores. Si hay un año cotizado, se habilita la pensión de invalidez, que es a lo que yo aspiraría en el caso de la señora. Bueno, hay una serie de propuestas al margen de estas preguntas que claramente reflejan las inquietudes de los colombianos en temas que a veces suelen ser bastante similares, Yesid, precisamente de cara a lo que será este proyecto de ley de atención a la vejez, o lo que se conoce popularmente como la reforma pensional. Expertos, investigadores del Banco de la República, la doctora Marta López y el doctor Eduardo Sarmiento, dieron a conocer en los últimos días una fórmula que queremos ponerla a su consideración, porque claro, se están conociendo muchas propuestas y qué bueno que se abra el debate en torno a esto. Ellos plantean una fórmula que permitiría que todos los colombianos que cotizan a pensión reciban por igual una tasa de reemplazo del 60% de su ingreso laboral y logren su jubilación al completar ya no 1.300 semanas, que es lo que plantea el régimen de prima media, sino 1.150. Y además
tendrían que ahorrar un 18% de su sueldo en vez de un actual 16%. ¿Ustedes cómo ven ese tipo de propuestas, que hay que decir que no es directamente del Banco de la República, sino de unos investigadores que trabajan en el banco emisor? Doctor Jorge Llano. Bueno, la propuesta obviamente es mucho más amplia. Nosotros creemos, hoy en día ya hay una diferencia de semanas de 1.300 a 1.150 que toca también aclarar. Son 1.300 semanas que son más o menos 26 años en el régimen público, en Colpensiones. Hoy en día en un fondo privado, si la persona no logra ahorrar el capital suficiente para una pensión de salario mínimo, se puede pensionar ya con 1.150. O sea, esa variable de 1.150 ya existe en el sistema pensional y está funcionando para los fondos de pensiones. Bajar la semana en un sistema de prima media, un sistema de reparto o Colpensiones, tiene unas implicaciones en el costo también muy grandes. Esto es, evidentemente, si ustedes bajan cotizaciones, ¿sí? Y sabemos que la población se está envejeciendo, que es que la población se envejezca, que hay cada vez menos jóvenes pagando por la pensión de los adultos mayores, y ustedes bajan semanas, eso hace que las cuentas se descuadren totalmente, ¿sí? Entonces yo bajo semanas, ya no hay jóvenes suficientes pagando a los adultos mayores, y alguien va a tener que poner esa diferencia, y es cuando empezamos a tener unos problemas de costos que ya de por sí son muy altos. Acordemos que más o menos el 40 billones de pesos nos estamos gastando en términos anuales en pensiones, y esta propuesta iría en contra o aumentaría incluso ese costo que estamos destinando ya a pensiones. ¿Usted no lo ve? ¿Y cómo no lo veo tan cómo lo viable. analiza el profesor Jaramillo? Yo prefiero hablar de reforma estructural que de reformas paramétricas. Paramétricas es los parámetros, es la semana, la edad. Yo creo que el problema de las pensiones en Colombia es tan profundo que uno debe empezar a hablar de la estructura del sistema. Y es, nosotros optamos por un régimen paralelo, es decir, de competencia entre los fondos públicos y privados en el año 94. Fue una buena decisión, fue una decisión que hay que repensar, que reevaluar. Yo estoy seguro que hay que reevaluarla, es mi criterio. Y no solo yo, sino la OIT ya lo ha dicho, hay que estudiar la reversibilidad en la privatización de los sistemas de pensiones, que ha probado no ser suficientemente efectiva y eficiente en materia de cobertura, universalidad, integralidad de las prestaciones. Yo prefiero dar el debate en materia global de hay que reformar el sistema de forma estructural. Yo creo que sí hay que pensar en otro modelo. Sí, porque este ya dio pruebas suficientes de que no es el idóneo, no es confiable. Colombia es de los pocos países que tiene este tipo de modelos, que ha demostrado no ser el más eficiente. Entonces yo preferiría hablar de reformas estructurales. Es decir, ¿se debería acabar Colpensiones o se deberían acabar los fondos privados? Ahí entra el debate. Ahí entra el debate. Sí, pero para ustedes, ¿cuál sería esa reforma ideal? Claro. Empecemos con su mirada desde la academia. Jorge, pues obviamente... Yo prefiero un sistema de seguridad social público, solidario, mutual, realmente de seguridad social. Y los fondos privados como sistema complementario. Eso es lo que esa es la visión. Ahí usted difiere de Jorge. Sí, ahí no pero complementario, ¿cómo así? ¿Cómo sería que los fondos privados pensión voluntaria? Que el sistema de seguridad social en Colombia lo administra el Estado a través de, en este caso, como se llame, hoy se llama Colpensiones. Los fondos privados son legítimos. Si usted gana más de 25 salarios mínimos, pues me alegra mucho. El sistema le cubre hasta 20 millones, que es 25 salarios mínimos. Como usted recibe más, está magnífico, busque un fondo privado para usted asegurarse si es lo que quiere. Pero la seguridad social tiene un principio que no me lo inventé yo, se lo inventó Bismarck hace 200 años, que es la solidaridad, sobre el que se funda la seguridad social. Si no hay solidaridad, si no hay mutualidad, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un sistema de ahorro, de otro tipo de figuras, pero no de seguridad social, es decir, en el sentido ortodoxo. Prioriza el modelo público, sea con pensiones o como se llamen, pero un fondo público. Sí, el nombre lo de menos. Exacto. Y Jorge, por lo que es de esperarse, se la jugará por el privado. Pero está bien, sí. ¿Por qué? Bueno, hay varios elementos. Primero, se trajo a colación en un estudio de la OIT que dice que se está reversando los sistemas de pensiones. Coge una muestra de menos de 19 países, donde está países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Kazajistán, Hungría, que en ningún caso, de todos los análisis de sistemas pensionales que yo he mirado, en ningún caso son casos de éxito en materia pensional. Imagínense coger el caso de Venezuela y decir eso es un caso de éxito en materia económica y pensional. Creo que se nos sale totalmente. Porque son fondos públicos, es un sistema público. Porque precisamente sus dirigentes que terminaron destrozando sus países. Exactamente, pero esas políticas económicas fueron las que llevaron a reversar unos sistemas de ahorro. Ahora, ¿por qué es tan importante el ahorro? Y si ustedes ven, por ejemplo, Colpensiones, que lo hablábamos ahora, no administra recursos porque no hay un ahorro de Colpensiones. La plata que entra, plata sale. Jóvenes pagando adultos mayores. No hay un ahorro. ¿Y eso qué quiere decir? Imaginen un país o un hogar que no ahorre.
¿Qué le puede pasar a un hogar que no ahorre? Termina totalmente en una crisis monumental cuando la persona que trabaja ya no puede volver a trabajar. Si no hizo ningún tipo de ahorro, imagínense lo que puede pasar. Ahora imagínense que un país no ahorre y se envejezca. No ahorró cuando era joven y cuando tenía más trabajos y se envejece. ¿Qué le va a pasar a ese país? Ya nos ha pasado, le pasó a Grecia. Grecia se quebró porque no hizo un sistema de ahorro de la vejez y tenía un sistema público que no estaba bien diseñado, como hoy no está bien diseñado Colpensiones, y aquí termino el punto. El tema de la solidaridad que habla se inventó bajo la idea de que los jóvenes iban a pagar a los adultos mayores. Maravilloso cuando hay muchos jóvenes. Pero ¿qué solidaridad va a pasar cuando hay un joven por cada adulto mayor? No va a ser posible que esa solidaridad se cumpla. Es totalmente inviable un sistema donde los jóvenes paguen a los adultos mayores y ya no hay jóvenes para pagar a los adultos mayores, y eso lo único que va a hacer es incluso más inequidades como las que ya estamos viendo en el sistema de pensiones. Hablando de jóvenes, esta pregunta que nos llega de una mujer, Lucena Barbosa. Tengo 29 años, dice ella. Desde los 19 he trabajado, pero mi contrato es por obra y labor. ¿Algún día sí me pensionaré? Profesor No, Iván. la modalidad contractual laboral no tiene nada que ver con la cotización. O sea, yo puedo estar en contrato indefinido, término fijo, duración de labor como el de la señora. Y Prestación de servicios. La obligación de cotización se mantiene. En prestación de servicios hay una pequeña diferencia, ¿no? Es que se cotiza sobre el 40 lo que uno recibe, al menos es la base obligatoria, con lo cual las prestaciones se calculan sobre el 40. Entonces hay ese bemol que hay que advertirlo. Pero en el ámbito laboral, que es el abanico que presenta la televidente, es un contrato laboral por duración de la obra, lo que no tiene es una vocación de estabilidad mayor, lo cual no es deseable, pero en la medida en que esté en el mundo laboral va a estar obligada a cotizar, y esas semanas que está trabajando van a ser válidas para el sistema público o el sistema privado donde esté afiliada. Bueno, otra pregunta. Buenas noches, tengo 63 años. María Zamora, gracias por esta pregunta. Y 1.304 semanas cotizadas con el salario mínimo. ¿Cuánto recibiré de pensión y qué trámites debo hacer? Y nos dice que cotizó en Colpensiones. Este es un caso de consulta aquí en vivo y en directo en televisión con dos expertos. Siendo de Colpensiones, más alto nivel. siendo de Colpensiones, dejémosela al profesor Jaramillo para que Jorge no... Si tienen las análisis de salario mínimo, se va a pensionar con el 100%. Es que ahí no hay Con el salario ninguna... mínimo. Uno puede hacer la fórmula académicamente a ver cuánto daría para probar si el estudiante sabe, pero en la vida real, la señora cotizó sobre el salario mínimo, le van a dar el 100% y le van a dar 13 mesadas, una adicional en diciembre. Así Ahí es, está. así de sencillo. Sí. Que valga la aclaración, sería exactamente el mismo valor y la misma modalidad en un fondo privado. En un fondo privado. Resuelta la pregunta para doña María Sí. Zamora. Muy bien. Hay una inquietud que muchas veces uno escucha, profesor Jaramillo y doctor Jorge Llano, que tiene que ver con que los fondos privados tienen suficiente solidez para soportar un aumento importante precisamente de pensionados, porque ustedes pueden tener en ese momento muchos afiliados, pero va creciendo el tema de las personas pensionadas. Entre otras cosas porque siempre dicen que los estados no se quiebran, que Colpensiones aguantaría todo, y por eso hay una migración muy importante hacia Colpensiones. ¿Cuál es la realidad de los estados financieros de los fondos privados, doctor Llano? Ahí hay dos elementos. Uno es, ¿por qué los sistemas de ahorro sí son sostenibles? Porque yo efectivamente tengo el ahorro para pagar las obligaciones futuras. Yo en mi cuenta personal tengo el ahorro con el cual se va a pagar mi pensión, y sé que el ahorro existe, que el ahorro está invertido, que el ahorro es tangible, ¿sí? No es un compromiso de yo veré si en el 2055 habrá jóvenes que para pagar mi pensión. No, es un tema de garantía de la plata. Además, los fondos de pensiones también tienen garantía estatal, que eso es algo que la gente no es consciente. El ahorro que hace la gente, esas inversiones tienen garantía estatal, y las pensiones de los fondos de pensiones también tienen garantía estatal, porque es que el último garante siempre es el Estado de la Seguridad Social, por eso regula, por eso supervisa, pero además es garante de última instancia. Entonces, ese primer elemento. El segundo elemento es el tema de los estados no se quiebran. Eso es parcialmente cierto, porque vuelvo a traer a colación el caso de Grecia. Grecia fue un estado que literalmente se quebró porque tenía un sistema pensional muy mal diseñado. Entonces, el sistema pensional de allá estaba en déficit y lo que hacía era endeudarse para pagar un déficit. Hagan de cuenta que ustedes cada mes pagan el mercado a 12 cuotas, ¿sí? Con una tarjeta de crédito a 12 cuotas. Ahí vienen qué les pasa en algún momento. Eso no es sostenible, Claro que no. y se quiebran. Grecia se quebró. El default de un país es quebrarse un país, y hoy en día está en una reforma pensional monumental, bajando pensiones incluso. Imagínense que en Colombia vamos a bajar pensiones, bajando pensiones incluso
para lograr solventar eso, porque el país efectivamente se quebró. Sí, una de las críticas, Erika, antes de seguir con las preguntas de nuestros televidentes, que uno escucha frecuentemente es que la plata que está en los fondos privados se usan para todo tipo de inversiones. Para las vías 4G, para las vías 4G. para Entonces, construir de manera directa, hidroeléctricas y otras. Sí, de manera directa la gente dice, no me pensiono, y la plata que yo aporto la toman grandes empresarios para hacer vías en Colombia y están sacándole jugo a mi dinero, a lo que yo aporto, a lo que yo trabajo. Esa es una crítica o un comentario que uno escucha día a día. Profesor Jaramillo, ¿qué opina usted al respecto? Y también, doctor Llano. Sí, son más de 200 billones que administran los fondos. Yo no sé si la explicación de la crisis griega sea culpabilizar al sistema pensional, no comulgo mucho con eso. ¿Por qué están pagando pensiones? No por el sistema, es por una imposición del Banco Central Europeo, del FMI. Bueno, hay toda una explicación, dijéramos, distinta desde mi punto de vista. Sí, tiene que quedar muy claro que un sistema de ahorro es un sistema de ahorro, por eso teóricamente puede que se quiebre, puede que no, es dependiendo de las inversiones. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que la tasa de reemplazo, que es a lo que uno aspira, que es a pensionarse, no a que le devuelvan los saldos, en los fondos privados está entre el 25 y el 30%, en contraste con el Colpensiones, que está entre el 55 y el 65 de base, pudiendo llegar al 80, 70%. Entonces, yo creo que el contraste tiene que ser completo, pero el contraste no puede partir de, no, es que es mejor X o Y, porque si no me pensiono me dan la... No, es cómo hacemos para pensionar bien a la gente, cómo hacemos para que la gente llegue... O sea, yo no estoy en el sistema para no pensionarme, estoy para pensionarme, creo yo. La crítica de si la plata está bien o mal invertida, no lo digo yo, lo dicen todos los medios, hace un año una caída muy fuerte de uno de los fondos en las inversiones, y eso reporta directamente en los sistemas de ahorro tan defendidos y como tan venerados en el mundo de la libertad del mercado, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y la otra pregunta, complementando la pregunta de Erika, ¿por qué hay tanta migración? Porque curiosamente los defensores de la libertad de mercado se oponen a que la gente escoja libremente un fondo u otro. Los defensores de la libertad de mercado califican como traslado express que la gente se pueda volver libremente. Entonces, si es tan bueno estar en el fondo privado, pues deberían permitir que la gente se quede y no impedir que la gente pueda escoger libremente si está en un fondo o en otro, porque en este país, cuando usted está cerca de la pensión, le faltan 10 años, no es posible escoger libremente el fondo al que usted quiere acceder. Bueno, doctor Llano, su postura sobre esa crítica, que pues usted como vicepresidente de Asofondos, pues yo supongo que tiene la respuesta y se la han hecho muchas veces esta pregunta, pero pues es una pregunta muy sensata. No, es totalmente válida la pregunta y hay varios elementos. Primero, aclarar un tema. Cuando se habla de los rendimientos de los fondos de pensiones, o cuando se habla de los fondos de pensiones, son los recursos de la población y de los afiliados. Esos son los fondos de pensiones. Y los rendimientos que se obtienen por esas inversiones en su totalidad van a los trabajadores. Tanto así que por eso es la diferencia que veíamos al inicio de 5 millones en promedio que se vuelven versus 35 millones. Porque esos retornos de esas inversiones se fueron a los trabajadores. ¿Retornos o pérdidas en algunas ocasiones? Sí, pero en el largo plazo jamás ni cerca ha habido pérdidas. Es más, la tasa de retorno ha sido 8% real, que es una cifra muy buena comparada con cualquier sistema de pensiones. En otros países donde operen fondos privados, esos recursos que aportan los trabajadores a estos fondos privados se reinvierten en obras de todo tipo. Sí, en todos los países, sobre todo en los países más desarrollados, se hace una inversión muy alta en infraestructura, se hace una inversión muy alta en unos activos que se llaman fondos de capital privado. Eso es una gama de productos bastante grande, porque precisamente cuando yo invierto en varias cosas, yo diversifico. No meto los huevos en la misma canasta, ¿sí? Y eso me permite que si una empresa o una acción baja, hay otra que recompone, y eso es lo que me permite tener un portafolio agregado. Pero déjeme decir una cosa adicional, sí, con dos críticas que hizo Iván y que creo que no tienen tanto sustento. Y es lo siguiente. Primero, que acá no estamos para devolver plata, estoy totalmente seguro, y debe haber unos mecanismos de aseguramiento, que debemos estar para pensionar, y me remito a las cifras que di inicialmente. Solamente el 10% de la gente en Colpensiones logra pensión versus el 25% de la gente en un fondo privado de pensiones. Esa diferencia de 15 puntos porcentuales son millones de colombianos que van a poder acceder a una pensión porque están en un fondo privado, ¿sí? Y eso hay que decirlo porque es un tema que no está sobre la mesa. Y el tema de que la tasa de reemplazo es el 25 a 30%, eso es falso. ¿Por qué? Porque lo dijimos también con el caso de una televidente.
Ella decía, si yo cotizo por un salario mínimo 1.300 semanas, ¿cuánto me pensiono? Y le decíamos que el 100% en los dos regímenes. Y acá la mayoría de colombianos cotizan, el 60% cotiza por un salario mínimo y el 80% cotiza hasta por 2 salarios mínimos. Y ellos van a tener una tasa de reemplazo en promedio del 80% y esa es la tasa de reemplazo promedio de los dos sistemas. Y eso es muy importante decirlo. Aquí, Erika, hay otra pregunta. Dice, si me faltan 2 años para cumplir la edad, pero también me faltan 200 semanas de cotizar aproximadamente, ¿puedo seguir cotizando aún después de cumplir la edad, profesor Jaramillo? Absolutamente sí y absolutamente recomendable. Porque si le faltan 2 años para cumplir la edad, le va a estar faltando 1 año cuando cumpla la edad para completar las semanas que le hacen falta. Luego uno no podrá ser responsable y decirle no cotice y pida la plata de vuelta, sino termine de hacer el esfuerzo el año que falta para obtener una pensión que siempre va a ser mejor que una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. El consejo responsable es que termine de completar las semanas para poder solicitar la pensión. Bueno, analicemos más iniciativas precisamente dentro de este debate que se ha venido generando en el país por parte de distintas instituciones. ANIF tiene también una propuesta frente a este particular. Ellos la centran en el ajuste de parámetros. Sé que no es de la preferencia del profesor Jaramillo, pero miren ustedes, se plantea elevar la edad de pensión, ya el gobierno ha dicho que no, pero ese es el debate, elevar la edad de pensión, reducir la tasa de reemplazo, disminuir la pensión sustitutiva, lograr una mejor cobertura en las pensiones de menor monto con los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, fortalecer el programa Colombia Mayor y adelantar una reforma estructural laboral para avanzar en formalidad. ¿Ustedes cómo lo ven, doctor Llano? Yo ahí suscribo que uno tiene que mirar una reforma mucho más estructural. Evidentemente hay unos parámetros que uno debería entrar a estudiar, ¿sí? Al menos uno debería, nosotros como Asofondos hemos dicho que la edad, por ejemplo, no es la variable más importante y hemos dicho que, por ejemplo, lo más importante es eliminar esos subsidios que se dan en las pensiones públicas, pero hay que entrarlo a estudiar también, no hay que descartarlo de entrada porque evidentemente países como Colombia se están envejeciendo a una tasa muy acelerada y toca tener en cuenta esos valores. Eso le quiero preguntar, ¿por qué no aumentar la edad? Simplemente lo pongo sobre la mesa. En muchos otros países lo han hecho, han aumentado la edad en la medida en que la gente tiene una mayor longevidad, tiene mayor salud. Entonces, incluso, por ejemplo, en España van aplazando la jubilación y todavía a los 70 años las personas trabajan de manera voluntaria y evidentemente siguen cotizando. ¿En Colombia se plantea o no se plantea esa discusión con bases sólidas? En este momento se descartó la opción de hablar de edad, ¿sí? Creemos nosotros en Asofondos que hay unos problemas mucho más grandes que se tienen que solucionar inmediatamente y el de la edad se puede hablar después. Realmente consideramos que hay unos elementos muy arraigados en el sistema pensional que toca solucionar. Es inadmisible que hoy estemos dando un subsidio, por ejemplo, a alguien que cotiza 20 millones de pesos al mes, le estamos regalando 1.000 millones de pesos en colpensiones para que se pensione con una pensión más alta. Eso es inadmisible. Esos son elementos que toca reformarse y que no es necesario pasar por edades para hacer esa reforma y sería una excelente reforma si logramos pasar esos 1.000 millones de pesos de los más ricos a los que realmente sí necesitan esos recursos para tener una vejez mucho más digna. Profesor Jaramillo, el tema de la edad. Sí, hay que recordarle a los televidentes que la edad se aumentó en el año 2014, ya hicimos un aumento, era 55-60, estamos en 57 mujeres, 62 hombres. El tema de esta longevidad, pues igual así, el sector público ya se ha intervenido, se aumentó por ejemplo la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años y yo comulgo, yo sí creo que hay que pensar el tema estructuralmente, no solo hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a Chile, que privatizó todo el sistema. Y invito a los televidentes a que pongan en Google Chile sistema de pensiones y vean las protestas sociales que hay hoy en día por la tasa de reemplazo que se está dando. Bueno, aquí viene la pregunta obligada, Erika, y la formuló un televidente. Y aquí tenemos las dos miradas. Dice el televidente, ¿qué es mejor? ¿Estar en un fondo de pensiones público o estar en un fondo de pensiones privado? Y yo sí aprovecho para que ustedes, cada uno defienda su punto de vista, porque de eso se trata, que ustedes tengan todos los puntos de vista para que se formen su propio criterio y eso sí para que se asesoren en un tema donde hay a veces mucha desinformación. Pero yo sí quisiera que cada uno defendiera su postura. ¿Por qué es mejor un fondo privado? Iniciemos con usted, Jorge, y ahora el profesor Jaramillo nos dice por qué es mejor un fondo público. Hay varios elementos, pero lo primero que hay que decir es, no es una variable generalizable para todos los casos. Y acá es muy importante. Sí, para la mayoría de los casos es mucho mejor un fondo de pensiones y ya me voy a tener acá. Y es lo siguiente. Le hemos dicho ya muchas veces, el 80% no se pensiona, ellos van a recibir una devolución mucho más grande
nosotros estamos proponiendo que además esa devolución se vuelva una protección en la vejez con un ingreso vitalicio por medio de los beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS. Eso para el 80%. Entonces ahí ya está el 80% de los afiliados que le conviene un régimen. Hay un 10% de los afiliados que se van a pensionar con salario mínimo. Pero en un lado le piden 1.150, en el otro 1.300. Si ustedes les dicen, se van a pensionar con salario mínimo, ¿qué prefieren? ¿Cotizar 1.150 o 1.300? Pues creo que la respuesta no tendría mucha ciencia. Además, porque las condiciones de las pensiones son exactamente iguales. Es un salario mínimo de forma vitalicia con 1.150, que son 3 años menos. Hay un 5% que se pensiona con la plata que ahorre, pero no tiene los años mínimos que pide Colpensiones. No tiene 26 años, pero tuvo un capital grande porque tuvo ingresos favorables. Esa población no se pensionaría en Colpensiones, pero sí se pensionaría en un fondo privado y es preferible pensionarse a no pensionarse. Y está el 5% restante que gana altos salarios y que cotiza harto en la vida. A esa población le conviene Colpensiones, abiertamente lo decimos, ¿sí? Ahora, ¿por qué le conviene Colpensiones? Porque el Estado le va a dar un subsidio. Ahí entra un tema ético, por ejemplo. Si el Estado le va a dar un subsidio a las personas de más altos ingresos para que se vaya a Colpensiones y esa plata es la que no tenemos para Colombia Mayor o para los más vulnerables, pues no sé qué tan óptimo sea, pero mirándolo desde el punto de vista de la persona, le conviene Colpensiones a ese 5% nada más y al 95% restante le conviene un fondo privado de pensiones. Sí, yo de partida estoy de acuerdo, aquí no hay verdades, no hay frases que sean aplicables a todos los afiliados, hay que mirar cada caso, eso creo que hay que ser responsables antes de responder esa pregunta. Pero hay que advertir que en este momento estamos acá sentados y hay alrededor de 187.000 personas demandando para irse a los fondos privados al fondo público de Colpensiones. 17.000. ¿Por qué? Eso no es porque el abogado quiere, es porque se hace lo que se hace hoy en día, que es la asesoría. Dice, usted en el fondo privado va a obtener X suma, en Colpensiones va a obtener Y suma. Normalmente las diferencias son de 4 millones a 1 millón, etc. Entonces, hoy en día es claro que las diferencias en tasa de reemplazo son enormes. El fondo público versus el fondo privado. El fondo privado es un sistema de ahorro privado y propio que no tiene componentes solidarios. El fondo privado, uno no juega a los 1.150 semanas, esa es una gran mentira. Las 1.150 semanas es cuando uno no cumple con la condición de tener la plata ahorrada para aspirar a su pensión. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Entonces uno se mete a un fondo privado a pensionarse con el mínimo, no creo. Yo creo que es la garantía de pensión mínima según el artículo 60. Semanas, pero doctor, no, pero no le digamos mentira a los televidentes. El artículo 64 habla de condición financiera en la ley 100. El 65 habla de garantía de pensión mínima. Toda la gente con 1.150 semanas que no tiene capital se pensiona sí o sí en Colombia. Pero ¿para qué se inscribe en un fondo privado? Pues para pensionarse con la pensión a la que aspira, no con la del mínimo, creo yo. Pero no si sé. pensiona por salario mínimo. No, pero es que garantía de pensión mínima es un subrogado de la ley. No le digamos mentir a los televidentes. Yo los invito a que busquen en Google Ley 100 de 93, artículo 64, artículo 65. Y yo ahí dejo el planteamiento. Aclarado esto, la tasa de reemplazo sí sigue siendo superior en el Fondo Público de Pensiones, más allá que haya un aporte del Estado, etcétera. La forma, ese es un debate distinto que tenemos que ver si éticamente el Estado debe contribuir como Estado Social de Derecho a la financiación de las pensiones o no. Ese es un problema distinto que no estamos discutiendo en este programa. Y lo más importante es que es una mentira que se pensionan igual, porque es que en Colpensiones dan 13 mesadas. Entonces hay una mesada adicional. En los fondos también. No sé si pero con la misma plata, porque tú juegas esa con la plata a dividir lo que alcance. Lo más importante además, en los fondos privados en este momento la gente está, la mayoría pensionando con rentas vitalicias, con retiros programados. Yo a lo que voy es a que definitivamente un sistema pensional lo que busca es asegurar un ingreso vital para las personas en la tercera edad. Vital no es igual al salario mínimo, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos. Yo invito a que no me crean a mí ni le crean al doctor Yalo, a que miren el artículo 64 y 65 de la ley 100, hay que saber leer simplemente para ver uno a qué aspira cuando se mete en un fondo privado. Pero sobre todo asesorarse, porque las personas que 10 años antes, en el caso de los hombres, sobre los 51 años ya lo están convocando, a las mujeres también, 45, 46, precisamente para que comiencen a analizar cada caso en particular, pues evidentemente les ofrecen una asesoría desde Colfondos, desde el año 2016. Asofondo, es decir, los fondos privados en general, y por supuesto también desde Colpensiones, para que sepan tomar las decisiones que más le conviene de acuerdo con el caso particular de cada uno y lo que aspira, y usted toma la decisión final. ¿Sí? Y nadie le puede decir que no lo haga. ¿Sabe dónde nació la doble asesoría? Dato curioso, de un estudio del Ministerio de Hacienda que mostró que el 95% de la gente que se fue
de un fondo privado de Colpensiones tomó una mala decisión para sí mismo. Y ahí puede estar. Ellos manifestaron haber dicho que tomaron una mala decisión. El Ministerio de Hacienda hizo un análisis caso por caso para ver si le convenía o no pasarse a Colpensiones. Y encontró que el 95% tomó una mala decisión, en parte por este fondo de yo creo que en Colombia el hecho de tener dos regímenes con sus particulares éticas contribuye a este tipo de desinformación. Profesor Jaramillo, usted como académico, ¿en qué otros países existe este modelo público-privado como el de Colombia? No, es que Colombia copió el modelo chileno, que fue adoptado en el año 83, en el año 94, pero no lo copió completo, sino que hizo un modelo paralelo de competencia realmente. Pero el modelo que nosotros tomamos es el chileno, y yo insisto, a mí no me paga en Colpensiones ni nada, eso me paga en la universidad y soy un académico. Valdría la pena buscar las imágenes de qué pasa hoy en Chile. Pero en la mayoría de los países, el sistema es público. En Europa el sistema es público. En los países escandinavos el sistema es público. Por supuesto. Hay de todo. Los sistemas sí son públicos, una parte. Bueno. Pero la mayoría se está migrando precisamente a cuentas individuales porque los países desarrollados... Pero una manera de ahorro voluntario, de pronto. Claro. No. ¿De pensión voluntaria? Ya es ahorro complementario, obligatorio, pero incluso es que las pensiones que está dando el pilar de reparto o el pilar público son pensiones ya muy bajas. Porque es que yo siento, Erika, yo siento que a veces esta competencia y a veces los televidentes aquí quedarán a veces confundidos, no saben qué hacer porque escuchan una teoría de un lado, hay que escuchan buscar una asesoría otra. personalizada. Claro, y aquí estamos hablando del futuro de las personas, de su estabilidad laboral, digo yo, de sus ingresos en la vejez, en la edad. Pero eso frente a las personas que en este momento están próximas a tomar una decisión frente a lo que ya existe, pero de fondo está, y nuestros expertos lo han planteado muy bien, que se necesita una reforma estructural de todo el sistema en Colombia. Lo que muchos también analistas advierten es que no sería conveniente que desapareciera uno de los dos. Es decir, que desapareciera del todo Colpensiones, que desaparecieran de todos los fondos privados, porque eso lo que generaría es mayor inestabilidad al propio sistema pensional en Colombia, que eso le haría un flaco favor a lo que ya existe. Pero lo que plantea un poco el profesor Jaramillo, si le entendí bien, es que sea un sistema público donde el tema privado sea complementario y no que haga parte de una competencia como la estamos viendo hoy. Correcto. Es que hay dos esquemas. Hay uno que proponen algunos que no sé si lo van a citar más adelante, que es el sistema de pilares. Sí, el que y propone... es que se complementen. El que propone el exdirector de desarrollo Leonardo Villar. Él dice que debe haber un sistema multipilar que integre un escalón de ahorro del régimen de prima media, es decir, de carácter público, con otro de ahorro individual. Es decir, que no hagan competencia. Coincidimos en que no haya competencia, en eso coincidimos. Y al final, sí, termina siendo prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que proponemos no son los pilares, sino que sea público el sistema y que el sistema privado sea complementario. El pilar es que el privado haga parte del sistema hasta un valor X que se fije, todos vayamos a Colpensiones y de ahí para arriba todo el mundo vaya ¿Y cómo lo ve el doctor? Al privado. Esto tiene un problema grandísimo y es, en términos de equidad, es bastante negativo, porque lo que hace el sistema es, si todo el mundo aporta el primer salario mínimo a Colpensiones, quiere decir, por ejemplo, que alguien que gana un salario mínimo, todo su ahorro o todo su aporte va a ir a la entidad pública y si no logra pensionarse, vuelve y juega, va a recibir 5 millones de pesos que no le va a alcanzar para mucho en la vejez. Entonces, en la práctica lo que está haciendo esa propuesta es que está llevando a los afiliados a recibir mucha menos plata en la vejez, porque además no soluciona los problemas de cobertura de todo el mercado laboral. Entonces lleva a todos a quedar en ese punto. Pero adicionalmente a eso, disminuye el ahorro que está haciendo la economía, disminuye el ahorro, que en la práctica cuando uno disminuye ahorro por gastar más, lo que está haciendo es creando un sistema mucho más inestable y un sistema que no es viable. Un sistema se debe pensar no para la generación de nosotros, sino por ejemplo la generación de mi chino. Mi chino tiene 6 meses, se va a pensionar, si no a los 65 años va a ser en el 2083, y estamos pensando, o esas propuestas están pensando en 5 años. ¿Y usted ya le dijo a él qué fondo? Yo ya le dije, no, ya le tengo su fondo de pensiones voluntarias, porque yo sé que lo único que va a hacer él para poderse pensionar es tener ahorro. Antes de, ya se nos va a acabar. Cada vez más difícil. Si a eso no se le mete el diente, como se dice coloquialmente, definitivamente va a ser una gran cantidad de colombianos los que no se van a
a jubilar. Incluso no sabemos, Jessy, si usted y yo estaremos en ese grupo, pero aquí trabajaremos hasta el último día. Sí, bueno, antes de despedirnos, porque ya se nos va a acabar el programa, el tiempo, preguntas rápidas. Sí. Buen día, tengo 43 años, soy ley 50. ¿De qué edad me pensionaría y estoy en un fondo privado? Profesor Jaramillo. No, es que ley 50 es una reforma laboral. Sí. Yo no sé si es que está en transición. No, de pronto no, porque de pronto el televidente lo que dice es que está en transición. Si está en transición, yo sí creo que esto es indiscutible, le conviene estar en Colpensión. Se va a pensionar mucho mejor y yo creo que eso sí es una verdad incontrastable. Bueno, listo. Ahora está para el doctor Llano. ¿Es más fácil cotizar sobre un mínimo que sobre un salario mayor si se es independiente? Ahí el tema es, hay unas reglas definidas por ley. Si es contrato de prestación por servicios, uno debe cotizar por el 40% del valor mensual del contrato. Si ese 40% le da por debajo de un salario mínimo, tiene que cotizar por un salario mínimo, ¿sí? Pero no es de más fácil o menos fácil. Incluso si uno gana, no sé, 5 millones de pesos y cotiza por un salario mínimo, lo que se está haciendo es un daño a él mismo. El harakiri. Pero no El es así. harakiri completo. Si gana menos de un salario mínimo con el plan de desarrollo, va a BEPS, va al régimen subsidiado en salud Sí. y va a un fondo de riesgo laboral. Para que le compense Para que un vaya a poco. lo asistencial, esa es la estrategia del Claro, gobierno. escuchen esta pregunta. Soy militar pensionado, dice nuestro televidente. Después de retirar, llevo aportando por 18 años, pero ya no alcanzo a pensionarme. ¿Qué debo hacer para que me devuelvan los aportes que he realizado? Si tiene la edad de pensión, igual, se acerca a su administradora y hace todo el proceso para la devolución de aportes sin ningún inconveniente. Pero no tiene una pensión, tiene una asignación de retiro, que es distinto. Es una asignación de retiro. Perfecto. Puede ya haberse convertido en pensión. Sí. Bueno, Pero listo. la idea es que si pueden seguir cotizando, lo hagan. Lo hagan Esa para es la acumular. ideal, y como es de pensiones. Y como Frente a eso no hay una edad límite. No. Es decir, usted puede El cotizar el resto límite de sí, su sí va a vida. empezar después de una edad determinada. Ajá. Pero ya si uno está en el sistema, puede hasta que pueda. Hasta que lo desee. Sí, Bueno, sobre 98 todo para años. mejorar, porque entre más semanas me le va mejor, obviamente. Bueno, listo. Estas dos finales, ahora sí. Hace 2 años estuve averiguando y me dijeron que ya no me podía trasladar. Mi papá y mi mamá, ¿qué deben tener para pensión si nunca han aportado? Otra vez me perdí. Dice, Es que hace no 2 me años traslado. estuve Se empezó averiguando, con dice traslado. nuestro Empezó con televidente. el traslado, después los Dice, papás. hace 2 años estuve averiguando y me dijeron que ya no me podía trasladar. Mi papá y mi mamá, ¿qué deben tener para pensión si nunca han aportado? Sería. Es que hace varias preguntas en una. Que ya no se lo puede podían trasladar, Sí. obviamente, porque ya tendría más Sí, porque de ya cumplió el la edad plazo de mínima. 10 Exacto. años. Sí, 47, 10 años. 52. Exacto. Sí. ¿Qué deben hacer para pensión si nunca han aportado? Ahí sí se Es que quedaron si sin, no- ahí pues, sí en los dos regímenes sí no se puede. se quedaron sin pensión. Sí, y la es muy final difícil. dice, hola, quiero saber hasta qué edad me puedo pasar a Colpensiones, tengo 50 años y menciona un fondo privado. ¿Es hombre o mujer? No dice. Depende, No- porque no se 47 identifica. si es mujer, 52 si es hombre. Sí, Exacto. 47 si es mujer, 52 si es hombre, Pero como ahí está. está en el medio, no sabe. Ahí no nos precisó la televidente. Si no, tiene que Pues, presentar evidente. una demanda para poderse devolver. Bueno, ahí Qué 13 complicado. preguntas de nuestros televidentes a quienes les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros. De eso se trata Opina Bogotá. En este programa queríamos hacer este ejercicio de hablar de un tema, Erika, muy importante para todos los colombianos y que nos hicieran llegar preguntas para resolverlas con dos expertos que, como usted vio, Erika, representan las dos miradas sobre las pensiones en Colombia, el fondo público y el fondo privado. Profesor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jessy, gracias, Erika, gracias, Jorge, por tan ameno debate. Bueno, doctor Llano, gracias. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, Oiga, Erika. si el reto no es menor Sí. que en este momento lidera la ministra de Trabajo, ojalá se pueda concertar con el Ministerio de Hacienda, eso sí resulta fundamental, y evidentemente socializar con la mayor cantidad de sectores posibles, porque lo que se busca es mejorar, y así tiene que ser cobertura, equidad y la sostenibilidad financiera del régimen vigente, y sobre todo ir más allá. No solo es contestar estas preguntas, resolver las inquietudes de las personas, sino garantizar que a futuro más colombianos puedan gozar del derecho a pensionarse, porque visto lo visto, de esos 23 millones de colombianos que están hoy trabajando, 20 millones no estarían sujetos a obtener una pensión cuando ya les corresponda. Eso es verdaderamente dramático y las alertas deberían estar encendidas frente a este tema, como ustedes bien advertían. Hay que abrir esta discusión y no detenernos en una cantidad de minucias cuando tenemos a tantos colombianos que no tienen garantizada su vejez. Así es, una pensión digna para todos los colombianos. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y como siempre, 8:30 p.m. en este espacio donde conversamos
y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.